Muy buenas noches a todos. Queremos extenderles un saludo y una cordial bienvenida al programa de esta noche. Deseamos intensamente que podamos pasar un buen rato, ¿no? Leyendo la palabra, compartiendo algunas impresiones y esperar que sea el Espíritu Santo quien guíe este momento, ¿no? Y que esté con nosotros y que esté también en sus casas, en los lugares donde ustedes nos están escuchando. Como acostumbramos a hacer, vamos a iniciar con la lectura de un pasaje bíblico. En esta oportunidad quisiera que me acompañen en el libro de los Salmos, ¿no? El capítulo 32. Vamos a leer 2 o 3 versículos de este salmo que es muy interesante, ¿no? Pero que de alguna manera nos introduce, Dino, en el tema que vamos a tratar esta noche, ¿no? Sobre el cual vamos a conversar, ¿no? Dice allí el versículo 1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, el versículo 2, el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y continúa diciendo, voy a saltearme algunos versículos. El versículo 7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y el último versículo, el 11, termina de esta forma, así el Salmo: alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros, contentos de corazón. Amén. Con este pasaje, con esta lectura, vamos a iniciar entonces la conversación de esta noche teniendo una oración. Los invitamos a que nos acompañe. Buen Padre Celestial, te damos las gracias por este momento que nos das para reunirnos a través de este programa, de esta conversación, con la intención de buscar en tu palabra verdades acerca de ti y acerca del plan maravilloso que tú has elaborado para poder reunirte nuevamente con nosotros. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté presente y que podamos encontrar respuesta a alguna inquietud, alguna interrogante, aunque sea íntima, acerca de la verdad, ¿no? En cuanto a cómo nos miras y a cómo nos tratas a pesar de lo que somos. Te pedimos todo, Señor, humildemente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hablando de la mecánica de las charlas que estamos teniendo, Gustavo Dorado, Dino Rosso, quienes están sirviendo al Señor de esta manera, dando este tipo de charlas. Les agradecemos que estén conectados, a los que estén conectados. Y bueno, la idea nuestra es mostrar la palabra de Dios de una manera diferente, en diálogo, justamente más de amigos, y no somos pastores, somos laicos que nos gusta estudiar la Biblia, disfrutamos estudiando la Biblia, y este programa le hemos dado en llamar Conversemos a la luz de la Biblia, obviamente siempre recordando a nuestro gran amigo Osvaldo Pereira, que bueno, desgraciadamente nos dejó hace unos meses atrás, pero bueno, siempre recordándolo porque él fue uno de los también artífices de los que hemos estado con esto, ¿no? Y sin más, quería comentarles que los programas los hacemos los primeros y terceros viernes de cada mes. Este es el tercer viernes de octubre, y bueno, lo hacemos en vivo y después lo replicamos en YouTube más tarde, así que dentro de 2 horas más o menos va a estar seguramente subido también a YouTube, al canal Conversemos a la luz de la Biblia, de la misma manera con el mismo nombre, y la idea es tener esto también para que todos lo puedan disfrutar, lo puedan escuchar y puedan aportar también a cosas en base a esto. Una de las cosas es que la semana que siempre hacemos en vivo, ¿no es cierto, Gustavo? Pero el primer viernes del mes de noviembre, que es el 5 de noviembre, probablemente no vamos a poder hacerlo en vivo, con lo cual lo vamos a grabar un par de días antes y lo vamos a subir por temas de trabajo nuestro, de cosas nuestras, que tenemos obligaciones. Pero bueno, va a ser el único día que vamos a hacerlo en forma diferida, pero después la idea es que las personas que estén conectadas lo puedan ver, lo puedan tratar como nosotros, para que lo puedan escuchar, ¿sí? Sí. Igual, Dino, queremos recordarle a las personas que nos acompañan en vivo o después reproduciendo
el programa que queda grabado, que puedan interactuar con nosotros, ¿no? Con comentarios, con consultas, con aportes, ¿no? Para poder también orientar nuestras conversaciones en la dirección de las inquietudes, ¿no? Y de los intereses doctrinales, por decirlo de una forma, de ustedes que nos están acompañando, ¿no? Así que sea el programa en vivo como lo hacemos habitualmente o como el de la próxima conversación que va a ser grabado por razones de fuerza mayor, igual pueden dejar sus aportes, sus comentarios, sus saludos si desean, ¿no? Y para que podamos tener un ida y vuelta, ¿no? Un ida y vuelta y poder direccionar, si es necesario, la temática, los comentarios, sí, en el sentido de las inquietudes, ¿no? De los intereses de ustedes, ¿no? Exactamente. Bueno, para comenzar me gustaría, digamos, repasar un poquito, ¿no es cierto?, lo que hemos hablado la semana pasada, hasta hace 2 semanas, la última charla. Sí, la semana pasada, la última conversación, hace 2 semanas, estuvimos hablando acerca de un tema impresionante, ¿no? El plan de salvación. Es imposible una hora conversar, pero nosotros mencionamos alguna cosa, algo que nos llamó la atención, que nos atrapó en nuestro estudio, en nuestra lectura, ¿no? Y es lo que hacemos, ¿no? Es lo que hacemos. Nosotros leemos la palabra, estudiamos la palabra, la comentamos, muchas veces comentamos sobre esto fuera de cámara, en otros momentos, y esos comentarios que tenemos los traemos, ¿no?, con ustedes a este momento y tal vez a veces un poco más elaborado, un poco más desarrollado, ¿no? Lo que quiero decir es que cualquiera de ustedes, igual que nosotros, podemos encontrar en la palabra, Dino, cosas que llenen nuestro espíritu, nuestras expectativas, que alimenten nuestra esperanza, ¿no? En un mundo de tanto dolor, de tanto problema, de tanto sufrimiento, sí, que alimenten nuestra esperanza de acuerdo a las promesas, ¿no? y a lo que Dios nos está mostrando en su palabra. Y entonces nosotros hace un par de semanas atrás hablamos del maravilloso plan de salvación, ¿no? Y una de las cosas que nos preguntábamos era de qué nos salvaba Dios, ¿no? Habíamos comentado que sí, Dios nos salva de diferentes situaciones cotidianas, de vida, de vivencias, ¿no? Temas de salud, temas financieros, temas sentimentales, temas afectivos, temas familiares, ¿no? De toda índole, ¿no? Porque Dios conoce nuestra vida, sabe nuestras necesidades y Él tiene el poder para intervenir, ¿no? De hecho siempre lo está haciendo sin atropellar, sin avasallar nuestra capacidad de elección, nuestro libre albedrío, ¿no? Y entonces, pero apuntábamos a ver el alcance más importante que tiene el plan de salvación, ¿no? Que es salvarnos de esa situación de amenaza de muerte que sufre el ser humano a causa de la rotura que tuvo en su relación con Dios, que es la fuente de vida, de acuerdo a lo que encontramos en el relato de Génesis y también en el primer capítulo del Evangelio de Juan, ¿no? Entonces, el peligro que nosotros estamos corriendo es el de la muerte, la extinción eterna, no de la muerte o de los problemas que tenemos cotidianamente. No de ir a la tumba, digamos. Exacto, ¿no? Es otra cosa. Aunque Dios, como dijimos hace un momento, Él interviene también en favor de nosotros en esas situaciones. Pero lo más importante, lo más trascendente del plan de salvación es que nos rescata de ese abismo, ¿no? Nos une nuevamente a Dios, que es la vida, para que nosotros podamos tener vida eterna. Por eso el pasaje de Juan 3:16, que es muy conocido, dice que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito, que es parte de la estrategia importante del plan de salvación, ¿no? Envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, que no muera eternamente, sino que viva eternamente. Exactamente. Y Pablo menciona allí en su epístola a los Romanos que si bien la paga del pecado es la muerte, creo que es el capítulo 6, si bien la paga del pecado es la muerte,
el don de Dios, este don de Juan 3:16, es la vida eterna. Es la vida eterna. Entonces, hoy vamos a conversar un poco acerca de cuál es la situación, ¿no? La situación, a ver, si podemos decirlo, legal, ¿no? Del ser humano frente a la justicia divina, ¿no? Que es también algo que resuelve el plan de salvación de una manera maravillosa, de una manera impensable para un ser humano, ¿no? De una manera ajena a toda lógica egoísta, que es la que nos gobierna a nosotros generalmente. Entonces hoy vamos a conversar acerca de ese tema, digamos, en el contexto de los primeros hombres, ¿no? Que habitaron la tierra, las primeras familias, las primeras generaciones que habitaron la tierra. Por eso el título del tema de esta semana es las primeras generaciones, ¿no? Así que vamos a ver ahí temas interesantes, datos interesantes acerca de los primeros habitantes de la tierra. Pero también vamos a abordar este tema. Siempre volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Que es el Evangelio predicado desde el momento en que se concibió el hombre. Y una de las cosas que justamente quería avanzar, ¿no? Vamos a tratar en sí 2 capítulos, básicamente, que son los capítulos 4 y 5 del libro de Génesis. La semana siguiente después trataremos otros temas. Pero esta semana, que son los capítulos 4 y 5, vamos a ver qué pasó después de que salieron del Edén, ¿no es cierto? Hasta ahí hemos llegado las semanas anteriores, y qué pasó después de que salieron del Edén, qué fue lo que sucedió. Bueno, lo mejor es ir viendo, ir relatando, porque lo hemos comentado bastante con Gustavo, y si ustedes tienen sus Biblias, sería bueno que ustedes lo puedan repasar. Yo te voy a leer de la Reina Valera 1960, el capítulo 4, y vamos a desmenuzar algunas cosas que son muy interesantes. En principio dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: voluntad de Jehová he adquirido varón. Y ahí quiero hacer 2 hincapié. En principio, bueno, conoció Adán a Eva, significa que comenzó la vida sexual de relación entre ellos dos, ¿no? Pero Caín, que digamos en otra se llama adquirido, quiere decir Caín, quiere decir adquirido. Y este comentario de Eva, que lo que dice la última parte del versículo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, nos muestra que Eva, quizás también Adán, sin especular, por lo que dice la Biblia solamente, no vamos a especular demasiado en esto, ella estaba esperando que la ayuda divina, que la redención estuviera en este personaje. Y en realidad lo que tenía en sus manos, ¿sí? Este primer nacido de ellos dos, iba a ser el primer asesino de la historia. Y vamos a ver otras cositas más también que tienen que ver con esto. Y este personaje era muy especial. Y después dice: dio a luz a su hermano Abel, dice el versículo 2, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Abel quiere decir vanidad, o en algunos casos también quiere decir nada. Mira, ahí tenemos a algunos que están saludando, Gustavo. Ahí la familia de Gustavo está ya saludando, así que le damos un beso, un cariño grande a Karina y a Zoe también, sí. Y en este caso, lo que estamos viendo es que había pasado buen tiempo. Después, en el versículo 3 dice: y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y aconteció que, andando el tiempo, ahí también se nota que hubo un pasaje de tiempo bastante importante, por algo que después aparece a mediados del capítulo 4. Y él trajo una ofrenda de la tierra, o sea, se ve que como él era labrador, trajo de sus mejores cosas, ¿no? Y ahí tenemos lo que se llama la ofrenda incruenta, ¿no? La ofrenda incruenta era aquella que no tenía violencia, que no era el asesinato de un animal para la remisión de pecados, era algo que daba la tierra. Por ejemplo, las ofrendas incruentas de los levitas eran el aceite, la flor de harina, así que eran ofrendas de agradecimiento.
pero eran ofrendas especiales para algo específico. Dada lo que señala el capítulo, las ofrendas que estaban ofreciendo en ese momento era para expiación de pecado, porque nos muestra que Abel había llevado de lo más gordo de ellas, dice, de los primogénitos, que esto está también relatado en el capítulo 9, 22 de Hebreos, en el capítulo 18 de Números, de 17, y en Hebreos 11:4, sí, que lo vamos a leer que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Dice el versículo 4 de Hebreos, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ya la palabra sacrificio habla no de una ofrenda incruenta, ¿sí? Y la ofrenda justamente acá está denotando que era para la remisión de pecados, lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Este Caín, que era el personaje que habla la Biblia, que ofrece un corderito, ¿sí? Corderito o el animal puro, o una oveja, dice acá, y lo hacía de la manera que había estado dado por Dios desde el comienzo de los tiempos, desde que el hombre cae en el pecado. Y justamente Dios había pedido de esa manera, no era una ofrenda en la cual para la remisión de pecados, sino tenía que mostrar, tenía que marcar al hombre para que viera lo que había producido. La entrada al pecado tenía una fuerza muy importante y tenía que impresionar al hombre, obviamente no bien, para que se diera cuenta del estado en que estaba el hombre, ¿sí? No para que el hombre hiciera algo, sino para que se diera cuenta en el estado en que no podía salir solo. Y bueno, y aquí habla que decae su semblante. Pero fíjense un detalle, en el versículo 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Diciendo que no había mirado bien su ofrenda, pero sí había mirado bien la de Caín, bien la de Abel. O sea que ahí tenemos dos cosas. Primero que Dios se da cuenta de todo, y se dio cuenta de que ya su estatus no era normal, había algo en sí. Y después hay como una exhortación a que no haga lo que iba a hacer. Porque uno piensa que a veces que Abel fue muerto por Caín de la nada y después Dios lo confronta, y sin embargo no fue así. Los versículos siguientes hablan de que Dios había hablado con Caín previamente para exhortarlo a que no cometa ningún error que terminó haciendo. Y otra de las cosas, un detalle, fíjense que en el versículo 6 Dios no se había desligado del hombre, seguía hablando con el hombre. Tenía una connotación de ida y vuelta, tenía una connotación de fluidez, hasta con este hombre que después iba a cometer un pecado. No, vos decirme cualquier cosa que vos quieras decirme. Y fíjense el detalle, hay una frase, dice en el versículo 7, y si hicieres bien, no serás enaltecido. O sea, si él podía evitar esa situación, que le estaba diciendo al mismo Dios que lo evitara, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, ¿sí? Con todo esto, a ti te será tu deseo, y tú te enseñarás de él. Y aquí habla algo que me gustaría que vos después desarrolles, que dice, aquí está tu deseo. O sea, te está diciendo, vos sos el que va a decidir qué quiere hacer. Ni yo voy a influir sobre vos, pero sí tengo la decisión de exhortarte a que no lo hagas. Y esto te habla de que ya que Caín había pecado. Había pecado porque ya su semblante ya no era bueno, sino que él tenía un ensañamiento ya en su cabeza, estaba maquinando, estaba pergeñando su pecado. Sin embargo, Dios seguía comunicándose con él y lo exhorta a que no lo haga. Pero le dejó algo muy interesante, que tanto para el hombre que no peca, como para el hombre que peca, somos todos pecadores, pero para el hombre que no tiene la idea de pecar, o para el santo, como era Cristo mismo, el libre albedrío estaba intacto en su ser. Él podía decidir
si hacer o no hacer, si apretar el botón o no apretarlo, o abrir una puerta o abrir la otra. Esto de el pecado está a la puerta me hace acordar dos versículos, ¿no? Una es de 2 de Pedro, cuando dice que el diablo está a la puerta, está esperando como león rugiente, buscando a quien devorar. Y el otro versículo que me hace acordar es el del versículo lema que tenemos muchos de Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo, ¿no es cierto? El pecado también te está esperando del otro lado para que vos decidas. Esto me dice que el pecado, o sea, Dios y el no Dios, Dios y el error, están delante de dos puertas diferentes, en el cual si vos tomás una opción, no podés volver a tomar la otra. Ya la que tomaste, forma tu vida hacia adelante, decide tu vida hacia adelante. En este caso, Abel fue muerto por Caín, cuando Dios lo confronta y le dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y dijo, no sé, ¿yo acaso soy guarda de mi hermano? Entonces ahí Dios le dice, ¿qué has hecho? Fíjense otra cosa más, es que tanto en el primer pecado, en el caso de Adán y Eva, cuando ellos se escondieron, Dios los va a buscar. Es Dios el que toma la iniciativa, tanto ir a buscar a Abel y a Caín, Abel, en este caso a Caín, como fue a buscar a Adán y a Eva cuando se escondieron después del primer pecado. Interesante, ¿no? Sí. Y además les pregunta, ¿no? Ahí está la pregunta atrás, sí. Claro, no es que Dios no sepa, Exacto, ¿no? Por supuesto. Sino que pregunta porque Él respeta la libertad de la criatura. Exactamente. Respeta. Y entonces yo estaba escuchando lo que vos estabas leyendo, ¿no? Y me quedé dando vueltas en un par de cositas, ¿no? Primero, un poquito más atrás, casi al final ya del capítulo 3 de Génesis, ¿no? Dice que Dios, el versículo 24, dice que echó fuera al hombre, ¿no? del huerto del Edén y puso una espada para guardar el camino del árbol de la vida, ¿no? Exactamente. Yo me imagino la situación, no sé cuándo, no sabemos cuánto tiempo el hombre y la mujer vivieron, habitaron. No tenemos referencia. Pero seguramente la habrán pasado muy bien, ¿no? Por supuesto. Y este suceso del árbol de la ciencia del bien y del mal y el encuentro con Dios luego, ¿no? Y la expulsión y todo esto de la mirada que les presentó Dios de su futuro, ¿no? A Adán, a Eva y también a la serpiente, ¿no? Que sabemos que es Lucifer caído. Presentaban hacia adelante un horizonte oscuro, sombrío, ¿no? Sin salida. Claro, ¿no? A pesar de que la profecía, digamos, esta profecía en la puerta del Edén anunciaba una solución, ¿no? Pero parecía muy lejana. Sin embargo, como vos comentabas, es muy probable que el hombre y la mujer esperaran de su descendencia inmediata aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿no? Exactamente. Y bueno, pensaron que quizá alguno de sus primeros hijos iba a ser, ¿no? Y tenían su expectativa. Yo no sé por qué en este tipo de circunstancias me voy a Daniel, ¿no? El cautivo que deseaba volver a su lugar donde estaba su familia, su casa, su templo, su religión, su fe, ¿no? Que había sido llevado cautivo, arrancado de su lugar y puesto en un lugar horrible para él, porque era un lugar de idolatría, era un lugar donde no se conocía a Dios, donde no se le rendía culto. O sea, algo totalmente distinto a lo que él había aprendido, vivido y disfrutado seguramente, ¿no? Bueno, algo similar les debe haber sucedido al hombre y a la mujer, ¿no? Y encima miraban, porque dice allí que el huerto estaba todavía,
No es que no estaba, y ellos nos miraban seguramente con añoranza, ¿no? Con deseo, ¿cuándo volveremos? ¿Cuándo se cumplirá esto que nos dijo nuestro Dios para que podamos otra vez estar ahí y vivir como vivíamos antes, ¿no? Y entonces veían la esperanza en su descendencia inmediata, ¿no? No sé si es porque no habrán entendido el mensaje de la profecía, sino más bien por ansiedad, ¿no? Por el deseo intenso de volver, ¿no? Entonces, bueno, la triste realidad es la que muestra el relato, ¿no? Que no solamente que no iba a ser inmediato, sino que iba a ser bastante peleado, porque de su propia descendencia salieron dos grupos, ¿no? Que están identificados a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad. Lo podemos leer en todas las páginas de la Biblia. Vamos a encontrar dos grupos entre los seres humanos, ¿no? Aquellos que aceptan a Dios como Dios, no digamos que no pecan, no, sino aquellos que aceptan a Dios como Dios, y aquellos que lo rechazan. Exactamente. ¿No? Que lo rechazan de mil formas, incluso en una vivencia de religión, Dios puede ser rechazado, ¿no? Así que la identificación no es entre cainitas y abelitas o setitas, no es esa la diferencia. O hoy podríamos decir entre israelitas y gentiles, o podríamos decir entre adventistas y no adventistas, o entre testigos de Jehová, no es esa la diferencia. La diferencia está en quién reconoce a Dios y quién no lo reconoce. Exactamente. Y no existe medias tintas, o sea, no existe yo lo reconozco en parte y en parte no. O lo reconoce o no lo reconoce, ¿no? Y entonces acá están identificados claramente, ¿no? Claramente. Los dos extremos. Y entonces, en una apariencia de piedad, ¿no? Podríamos decir, Caín llevó una ofrenda a Dios. En una apariencia de piedad, ¿no? Él llevó una ofrenda a Dios. Ahora, ¿qué ofrenda llevó? Llevó la que él le pareció, con lo cual no estaba reconociendo la autoridad de Dios, porque Dios había establecido cuál era la ofrenda. Entonces no miró bien, no miró con agrado la ofrenda de Abel, porque Abel era más bueno, porque era pastor, y no miró la de Caín, no. La miró porque esa era la que él había pedido. No, acá no dice que Abel era más bueno que Caín, o no está hablando de eso. Está hablando de otra cosa, ¿no? Y entonces, yo leyendo, encontré un pasaje en el libro del profeta Isaías. Interesante, Un pasaje en el libro del profeta Isaías. Porque fíjense además otro detalle. Cuando habla de las ofrendas, acá el relato, dice algo de la de Abel, ¿no? Dice que trajo de los primogénitos de sus ovejas. Justamente. ¿No? Algo que después, con el tiempo, cuando Dios organizó al pueblo de Israel, la nación de Israel, lo volvió a recordar. Lo reinstauró. O sea que no era de los ya era de antes. Ya Abel llevaba de los primogénitos. Y no solo de los primogénitos, sino de lo más gordo, de lo mejor. No era el primer corderito de la más feita. La ley levítica dice sin mancha, sin falla, de lo mejor, de lo más gordo, dice acá, de lo más gordo, de lo más lindo, de lo más hermoso, ¿no? En cambio, de la ofrenda de Caín no dice nada. No dice si era buena o mala, solo dice que era del fruto de la tierra, ¿no? Con lo cual podría haber sido cualquiera, la mejor, la peor. Lo más probable es que para Caín haya sido indiferente si era mejor o peor, más grande o no tan grande, más bueno, porque lo que está mostrando acá es la actitud de reconocimiento, en primer lugar de Dios como Dios y después de la autoridad de Dios, ¿no? Y entonces fíjense que yo encontré acá en el libro del profeta Isaías algo que lo relaciono con esto. ¿No? En el capítulo 56, hay un pasaje muy interesante. El capítulo habla acerca de
se titula en la versión Reina Valera, recompensa de los que guardan el pacto de Dios, ¿no? Y entonces si nosotros leemos, vamos a ver qué interesante que habla acerca del día de reposo. O sea, habla del séptimo día. Habla del séptimo día. No es casualidad. No es casualidad. Y entonces, miren lo que dice allí el versículo, parte del versículo 6, parte del versículo 6 y el versículo 7. Miren. Dice, vamos a leer el versículo 6 y el 7. Dice, a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Es importante porque los extranjeros, llegó en una instancia, los israelitas veían a los extranjeros como excluidos de la gracia de Dios, de las bendiciones de Dios, incluso de la religión. No podían participar extranjeros a menos que pasaran una serie de ritos. Casi como animalitos, ¿no? Claro, a menos que fueran asimilados después de una serie de rituales. Bueno, pero no importa. Dice, a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, a esos, y que amen el nombre de Jehová, para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, ¿no? En algún momento vamos a poder hablar del día de reposo, ¿no? Del séptimo día, ¿no? Y ya comentábamos algo, creo, con la creación, en la primera conversación, ¿no? Pero esto es algo que no pertenece a este tiempo, sino desde el principio, desde ahí, de Caín, de Abel, de Set, de Adán, de Eva. Y entonces dice, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarle y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos serán y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, fíjense, ¿cuál es el sacrificio y el holocausto que Dios acepta? Aquel que viene como resultado de un reconocimiento, ¿no? de la condición de Dios. Exactamente. ¿No? Y del reconocimiento del señorío de Dios. Entonces, aquel que reconoce a Dios como Dios y reconoce su autoridad, va a hacer lo que Él pida. Y entonces, eso es lo que pasó acá. Está de acuerdo, digamos, porque ama a Dios, porque sale del amor a Dios. No, pero además porque lo reconoce. El amor forma parte de esa actitud, ¿no? Pero la actitud importante, la actitud inicial, la actitud causa, ¿no? Es la de reconocer. Ahora, fíjate, el reconocimiento de Dios depende de mi albedrío. Yo decido si reconozco o no a Dios, si acepto o no su voluntad, si me someto a sus designios o no. Yo lo decido, ¿no? Acá está claro. Y entonces, como decía hace un momento, lo que nos está marcando estas historias, estos relatos que están en el capítulo 4, el 5 y algunos más adelante y después a lo largo de toda la Biblia, nos está marcando los dos grupos de seres humanos que habitan el planeta. Aquellos que reconocen a Dios como Dios y aquellos que no lo reconocen, indistintamente del color que tengan, del idioma que hablen, de cuán bonito canten los himnos, independientemente de la religión que practique, independientemente de cualquier cosa, de la creencia que tengan, hay solo dos grupos: los que reconocen a Dios y los que no lo reconocen como tal, ¿no? Y entonces acá está este suceso de las ofrendas, ¿no? Del sacrificio. Lo que está marcando es una característica visible de los que reconocen y los que no. ¿Qué hacen los que reconocen a Dios? Y hacen lo que Dios pide, como Dios lo pide, en la forma que Dios lo pide, ¿no? ¿Y qué hacen los que no reconocen a Dios? Y bueno, no hacen lo que Dios pide, aunque su apariencia, aunque su conducta, aunque su prédica, aunque sean buenos aparentes, aparente, ¿no? Aunque quiera convencerse él y convencer a los demás de que sí está agradando a Dios, no lo agrada. No lo agrada porque no hace lo que Dios pide,
porque no sigue la voluntad de Dios, porque no lo reconoce como Dios. Mira, es interesante porque justamente, fíjate que el mismo Dios le habla a Caín avisándole de que no haga lo que haga, y sin embargo la palabra venía de Dios a Caín, y ahí no reconoce. Justamente la falta de reconocimiento es como, me suena mucho la ofrenda que hace Caín a: voy a la casa de un amigo y le llevo un regalo, pero para decir, bueno, le llevo un regalo, para quedar bien. En realidad no era una ofrenda, sino era una afrenta. Porque no te doy lo que vos pedís, te doy lo que yo quiero, lo que yo hice. Bueno, pero ahí está una maldición. Dice en el versículo 11 del capítulo 4 de Génesis: ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abre la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Fíjate ese detalle que en este caso le dice a... Ya había hablado Dios con el hombre, que iba a haber cargos, que iba a haber problemas para poder cultivar, que no iba a ser tan fácil como el Edén, y se le agrava mucho más el problema a este Caín. Sí. A este Caín se le agrava mucho más el problema. Entonces sale Caín y le dice a Dios: castigo grande me has para ser soportado, le dice Caín. O sea, ninguneó lo que había pasado, la situación, ninguneó todo, y sin embargo le dice que lo que le quedaba a él era hacer más complicado. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará, dice. O sea que acá asevera lo que dice en el versículo 3, que aconteció andando el tiempo, o sea que ya había pasado mucho tiempo, en el cual ya había otras personas, hijos de Adán y Eva, inclusive algunos más, que dice que tenían miedo de las otras personas que pudieran matarlo por represalia, ¿no? Habían matado a Abel, él había matado a Abel, bueno, por represalia ya la venganza la tenía fijada. Como dice el dicho, el ladrón ve a todos en su condición. Sí. ¿No es cierto? Él pensaba en modo violento, pensaba que los demás se lo iban a ver y lo iban a utilizar en forma violenta también. Entonces le dice Dios, vuelve a hablarle Dios a él y le dice, versículo 15: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal a Caín. No sabemos qué señal le puso. Algunos dicen una marca en la frente, no sabemos. Para que no lo matase. Dios podía, sí. Dios podía porque es Dios. Dios podía porque es Dios. Que no lo matase cualquiera que lo hallare, ¿no es cierto? Evidentemente este Caín no quería esperar a que alguien lo mate y que después esa persona sea vengada 7 veces, como decía Dios. Entonces dice, el versículo 16 es muy terrible porque nos marca, por lo menos en el registro bíblico, nos marca que fue la última vez que a Dios habló con Caín, o que tuvo relación con Caín y su descendencia, porque dice que salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. El Edén existió hasta casi el diluvio. No sabemos hasta qué momento, sí sabemos que el Edén existía, por eso hablaba Gustavo sobre el tema de la espada que recorría, como dice el capítulo 3. Y dice que conoció Caín a su mujer. Obviamente que esta mujer que conoce Caín, como dice, conoce del versículo 1, tuvo relación con él del tipo sexual y dio a luz a Enoc. Esta mujer, la esposa de Caín, no tiene que haber sido sino otra que alguna otra hija de Adán y Eva o alguna sobrina, no sabemos. Lo que sí sabemos que era una endogamia, porque no había otra posibilidad de poder reproducirse. Y llamó su nombre, Dios a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. Ahora, acá hay dos cosas. Cuando dice edificó ciudad, tenemos que el primer asesino de la historia es el que aparentemente arma la primera ciudad. ¿Qué era una ciudad en estos términos que habla? Una ciudad con cuidado, con custodia, con paredes, con algo que lo pueda proteger. Evidentemente Caín no le había creído mucho a Dios que lo fuera a cuidar, y mucho menos que no tenía confianza en Dios, obviamente. Y tampoco quería esperar, como dije antes, que alguien lo vengara, ¿no? Y acá tenemos la última vez que Dios se comunica con él.
Y ahí comienza la descendencia, comienzan a hablar, a nombrar la descendencia, porque era muy importante conocer tu línea de descendencia, porque sabemos, los levitas lo hacían, por ejemplo, y si no era descendiente de la línea de Leví, no podía ejercer el sumo sacerdocio, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces dice que Enoc nació Irad, de Irad nació Mehujael, de Mehujael engendró a Metusael y Metusael engendró a Lamec. Fíjense que en un versículo habla de las 5 generaciones que sucedieron a Caín. Y ahí arranca con este Lamec. Y el capítulo casi termina con este Lamec. Si vos querés hacer un comentario, avisame, ¿eh? Sí, si yo quería comentar Dale. algo antes de seguir, y bueno, queda poco tiempo. Primero quiero saludar a Lili, que nos está acompañando. Saludos y bueno, contento de poder compartir este momento con Lili. Vos comentabas algo de hace un momento de Caín, ¿no? Sí. Que dice que salió Caín de la presencia de Dios y se fue al oriente del Edén, ¿no? Ahora es llamativo porque Dios echó también al hombre y a la mujer al oriente del Edén. Exactamente. ¿No? Y me pongo a pensar, ¿no? Y Dios en verdad no hace diferencia entre unos y otros seres humanos, en el trato me refiero, ¿no? En el trato, en la consideración. Porque puso tanto a este rebelde como a aquellos que sí reconocían a Dios en el mismo lugar, ¿no? Hablando, digamos, viéndolo como una metáfora, todos habitamos en el mismo lugar, el mismo mundo. O sea, no hay un lugar para los buenos y los creyentes, malos. para los que reconocen a Dios y para los que no reconocen. Estamos todos en el mismo lugar, en el mismo mundo, ¿no? En el mismo mundo. Y además, todos tenemos la oportunidad de acudir a Dios, ¿no? A ver, ¿cómo puedo decir? Vos comentabas que Caín hablaba con Dios. Dios hablaba con Caín, quiero decir. Dios hablaba, así como hablaba con Noé, ¿no? Más adelante, como hablaba con Adán, y con el hombre, con la mujer, hablaba también con él. En ese sentido, Dios no hace diferencia de las personas. No solo que no los pone en lugares distintos, porque a los dos, al hombre y a la mujer, a nuestros primeros padres los envió, dice acá en el versículo 24 del capítulo 3, dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén, hacia ese lado, de donde estaban ellos, pues lo puso de ese lado porque de ese lado iban a estar viviendo Adán y Eva. Y a Caín también se fue al oriente del Edén, al mismo lugar, ¿no? Dios no hace, no hay un trato para unos y un trato para otros de parte de Dios. No. En ese sentido, Dios habla con todos, se dirige a todos, ¿no? Esto es muy importante, es muy importante. Y lo otro que es importante es que estamos todos igualados. O sea, estamos todos en la misma condición, y sobre eso quería hacer un comentario, ¿no? Porque existe el pensamiento en algunos círculos, ¿no? De que hay hombres buenos y hay hombres malos, ¿no? Y eso no es cierto. Ni siquiera Dios lo ve así, ¿no? En realidad, como ve Dios al hombre, lo ve mal, ¿no? Y podemos encontrar una cantidad de pasajes tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, ¿no? Sin ir muy lejos, leemos el Salmo 51, hoy te comentaba algo acerca del Salmo 51, porque existe alguna creencia de que el hombre en algún momento puede ser bueno, ¿no? Especialmente, según creen algunos, cuando nace. Sí. Cuando nace, ¿no? Que no peca. Dice, un bebé no puede pecar, es cierto, no puede pecar. Ahora, que no pueda pecar
por su grado de desarrollo, por su madurez, por su poca madurez y por una serie de cosas, no significa que no sea pecador, ¿no? Los hombres no nos volvemos pecadores cuando pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores, ¿no? Entonces, el Salmo 51, y yo lo quiero leer, ¿no? Salmo 51, hoy te comentaba, ¿no? Dice algo acerca de eso. El versículo 5, dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto lo dice David, ¿no? De David dice la palabra que era conforme al corazón de Jehová, ¿no? Y alguien puede decir, y lo que era David, que era santo. No era santo, al contrario. Pero este salmo fue compuesto por David después de su acción más vil, la acción más vil de su vida. Sí. En todos los sentidos, ¿no? Ustedes después pueden leer allí en la introducción, generalmente en todas las versiones, la introducción del Salmo dice en qué momento escribió David esto, ¿no? Entonces, pero es interesante lo que dice, aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y claramente está hablando acerca de la naturaleza pecaminosa, él está hablando acerca de su condición caída. Algunos interpretan esto de otra forma, ¿no? Y dicen que está hablando del momento de la concepción, ¿no? Dice, bueno, David está diciendo que fue concebido en un acto pecaminoso, ¿no? O por un ser pecaminoso, ¿no? De una manera. Claro, de una manera pecaminosa. No está hablando de David. Entonces dicen que eso no alcanza a la criatura, ¿no? Pero yo estuve leyendo, y eso no concuerda con el resto de la mirada bíblica de la condición humana. Esa mirada de que cuando nacemos somos santos, somos buenos, somos puros, que no necesitamos perdón ni nada de eso, no concuerda con nada de lo que está escrito. Pero yo quería leer, y ya para terminar, porque ya nos queda poco tiempo. Tengo más todavía. Yo quería leer este mismo versículo del Salmo 51 en la Biblia de Jerusalén, ¿no? Ya hemos hablado acerca de esta versión, es una versión admirable, reconocida por los teólogos de todas las orientaciones religiosas, ¿no? Y entonces miren lo que dice el versículo 5. Dice, pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante mí. Y el versículo 7 dice, mira que en culpa ya nací, ya nació culpable, dice acá que ya nació culpable, ¿no? Y pecador me concibió, no dice en pecado me concibió nada, sino que va más allá, dice pecador, yo pecador fui concebido, ¿no? No está diciendo que fue concebido en un acto de pecado, sino que dice que fue concebido pecador, ¿no? Entonces esto habla acerca de la naturaleza humana, de la naturaleza caída. Y pero lo que nosotros estamos leyendo, esto es importante entenderlo para esto que nosotros estamos leyendo, que estamos leyendo ahora del relato de Génesis. Porque, como decía hace un momento, todos somos igualados en nuestra condición caída. Así es. ¿No? La diferencia del grupo que formamos no tiene que ver con nuestra condición. No. Tiene que ver con el uso que nosotros hacemos de nuestro libre albedrío. Así es. Y entonces vamos a encontrar que, como el caso de Caín y Abel más adelante se va a repetir continuamente y se repite hoy en día y hasta el fin de los tiempos, vamos a encontrar que la diferencia entre estos dos grupos la hace el uso que nosotros hacemos. O sea, ¿a qué grupo pertenecemos? Depende del uso que nosotros hagamos de nuestro libre albedrío. Exactamente. Justamente porque el libre albedrío sigue intacto desde el momento que nacemos hasta el momento en que Dios nos llama al descanso. Quería comentar varias cositas más. Yo me voy a tomar algunos minutos más porque si no, ni quería terminarlo. Lamec, ¿sí? Como dice acá Gustavo, hay dos sendas.
o dos grupos, los que deciden seguir a Dios y los que o reconocen a Dios como Dios y los que no lo reconocen. Y fíjense que en la descendencia de Caín, Lamec era el séptimo de la línea desde Adán hasta él. Adán, Caín y los sucesores hasta llegar hasta Lamec, que tiene el mismo nombre que el padre de Noé. Este fue el primero que toma dos mujeres, o sea que el primero que ejerce la bigamia o la poligamia en el comienzo de los tiempos, por lo menos que está relatado acá. En clara rebeldía a la disposición divina, ¿no es cierto? Dice, y Lamec tomó para sí dos mujeres, la una fue Ada y la otra fue Sila. Ada, bueno, nombra los hijos que tiene, y Sila también, y que tuvo a Tubal-Caín, que fue artífice de bronce, o sea, ya tenía el conocimiento de los metales, porque habla de bronce, había aleación, y el hierro, y habla de una hermana, Naamá. Y después dice que Lamec le dijo a sus mujeres, a decir, oíd mi voz, mujeres de Lamec, las reconoce como mujeres de él, escuchad mi dicho, que varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. 7 veces será vengado Caín, y Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. Y aquí me habla de dos cosas, ¿no? Se llama Cántico de Lamec. Fíjense la naturaleza violenta que tenía Lamec, en el que todo lo arreglaba por medio de la violencia. Por su herida, evidentemente alguien que le infligió una herida, esa persona iba a ser muerto, y un joven también que saliera a defenderlo. La naturaleza de Lamec mostraba que en oposición a Dios, el devenir del hombre en cuanto al pecado fue mucho mayor. En pocas generaciones, en 7 generaciones, tenemos que ahí comienza el primer vislumbre de continuo solamente el mal. Cuando dice 70 veces será vengado, 7 veces será vengado Caín y Lamec por él mismo 70 veces, muestra que su venganza era eterna. Si alguien le hacía algo a él, lo iba a pagar eternamente, desafiando a Dios. Fíjense que esto se cierra este dicho, cuando Cristo, en el Sermón del Monte, creo que capítulo 5, versículo 18 en Mateo, dice que le pregunta, Pedro, ¿cuántas veces tiene que ser? 7 veces tenemos que perdonarnos, haciéndonos el super judío, ¿no? El super bueno. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar, Señor? 7 veces, y le dice, no, 70 veces 7. Y cierra, en contrastación de la violencia de Lamec, de los primeros habitantes de la tierra, Dios lo cierra con la misericordia, que también tiene que ser infinita para con el hombre, ¿no? Lo muestra de esa manera. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Nos da otra idea también. Tenían mucho conocimiento de lo que era el cálculo numérico, porque 70 veces 7 no es 7 por 70. Es 7 a la 70. 7 es multiplicar 70 veces 7. Sí, muy bien. Sí. Esto es admirable, ¿no? Porque muestra dos verdades muy importantes, que tiene que ver con esto que veníamos hablando acerca de la naturaleza caída y todo esto, ¿no? Nunca va a salir del mal algo bueno. Nunca. El mal busca perpetuarse. Pero, y bueno, tiene cierto vigor, cierto poder, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cierto poder. Pero la esperanza, la noticia buena, ¿no? Si podemos llamarlo evangelio, ¿no? Es que el amor es eterno también, ¿no? Pero además de ser eterno, es superior, es más poderoso que el mal, ¿no? Porque finalmente va a terminar superándolo, históricamente, ¿no? Pero el mal fue vencido en la cruz, pero ya está derrotado, ¿no? El mal tiene sus días contados, ¿no? Y entonces en contraposición a este poder que se arroga el mal y esta permanencia, ¿no? Que se arroga el mal, está el poder mayor, supremo, y la permanencia eterna
del bien. Exactamente. Está encarnado en Dios. Bueno, y justamente ahí ya pasamos al capítulo 5, pero voy a leer poquitos versículos porque ya estamos casi en horario, ya deberíamos estar cerrando. Comienza con la descendencia de Adán y comienza a tener una serie de datos, ¿sí? Cada versículo, generalmente 4 o 5 versículos conforman una generación, porque dice, por ejemplo, que Adán tenía tantos años cuando engendró a Set, y vivió Adán después de que engendró a Set tantos años, y después Adán engendró hijos e hijas y murió. Y así dice con cada uno de sus descendientes, y hasta llegar a Enoc. ¿Sí? Vamos a llegar a Enoc. Enoc era séptimo de Adán también. Y acá tenemos los dos grupos, ¿no? El grupo de Lamec, séptimo de Adán, el grupo de Enoc, el setita, que venía de Set, también, el otro era Cainita, este es setita. Y acá tenemos un grupo totalmente diferente, porque este hombre fue especial. Este hombre tenía la naturaleza caída como tenemos nosotros. Este hombre tenía las mismas pasiones que tenemos nosotros. Pero este hombre era especial, porque fíjense que dice que fueron todos los días, y Jared vivió 62 años y engendró a Enoc. Y cuando dice de Enoc en el versículo 21, dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, que fue dentro del registro bíblico, es el hombre más longevo. Y después de que engendró a Matusalén, 300 años engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, ¿no? Pero fíjense que después hay una diferencia. Dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Una referencia muy interesante porque pareciera como que Dios lo fue y lo tomó y se lo llevó y bueno, pasó al descanso y listo. Pero tenemos una referencia en el libro de Hebreos, que el versículo 5 del capítulo 11, el capítulo de la fe, dice, y por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Entonces nos da una luz mayor. Esta luz mayor nos dice que no solamente que no murió, sino que Dios se lo terminó llevando, fue amigo de Dios, y se lo terminó llevando con él para que no viera la muerte. Algo muy interesante, ¿no es cierto? Muy interesante. Y acá te muestra que dentro de la naturaleza caída de esa generación, el hombre tenía la posibilidad de poder elegir caminar con Dios y que este fue una de las muestras del hombre traspuesto. Así como lo fue Elías, otro traspuesto en representación a los postdiluvianos, este fue una representación de los prediluvianos. Y de eso que dice que eran malos, pero malos. Malos, eran terrible. Y lo más interesante es que dice el versículo 5, dice, y no fue hallado porque traspuso, o sea que lo buscaron después de eso. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero dice algo muy interesante, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que Enoc pudo agradar a Dios porque creyó en Dios. Creyó en el Dios en el cual debía ser creído, ¿no? Y es muy interesante. Yo usaría otra forma. A ver. No creyó en Dios, le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Le creyó a es Dios. Verdad. ¿No? Le creyó a Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Creerle a Dios o no creerle a Dios? Y esa generación, hasta el momento en que aparece Noé, que fue el 10º en la generación, aparece en el medio Matusalén, ¿sí? Que engendra a Lamec, sin mucha pena ni gloria, nada más que se destaca por haber sido el hombre más longevo que en el registro bíblico. Y Lamec dice que vivió unos años y vivió 180 años y engendró un hijo. Dice, no dice hijos e hijas, dice que engendró un hijo. Después dice que engendró hijas e hijos. Y lo llamó Noé diciendo, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea que acá él sabía, había como un pequeño detalle de que iba a haber algo especial en este Noé. En este Noé iba a haber algo especial. Y bueno, después habla de que Noé engendró a Sem y Cam y Jafet, que lo vamos a ver en otra charla.
Pero lo interesante es que no tenemos solamente referencias en estos 2 capítulos de estos hombres que comenzaron a vivir en la tierra cuando todavía la tierra era muy joven. Tenemos otras referencias, aparte de la de Hebreos, el capítulo de la fe, en el que también habla de Abel, y de Caín, y de Enoc. Habla el libro de Judas. Y vemos en el libro de Judas, ¿sí? En el libro de Judas, el libro que está antes del Apocalipsis, que dice, el versículo 10 dice, pero estos blasfemaron, hablando de toda la caída del hombre, cosas que no conocen y que por la naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, han seguido el camino de Caín, ¿cierto? Muestra a Caín como un antitipo de lo que pedía a Dios que fuera. El versículo 14 y 15 habla de la profecía de Enoc. O sea que Enoc, aparte tenemos un dato, que no solamente caminó con Dios, sino que tiene tanta relación en que él hizo una profecía. La profecía habla sobre lo que iba a pasar en el final de los tiempos. De esto también profetizó Enoc, hablando de los que espuman en su propia vergüenza, los que están como estrellas errantes, los que hacen caer a las otras personas. Séptimo de Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas y millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos y de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y acá hay 2 detalles. Una es, la profecía habla de un juicio. Enoc hablaba de un juicio que iba a venir y que Dios le iba a propinar, iba a marcar ese juicio, iba a separar los que, como dijiste vos, los que siguen a Dios y los que no siguen a Dios, los que reconocen a Dios y los que no reconocen a Dios. Pero también habla de algo muy interesante en la última parte del versículo, que dice los pecadores que han hablado en contra de él. Y aquí habla de algo que está en juicio desde que comenzamos con el relato, ¿no es cierto? Con estas charlas. Lo que está en juego acá es el carácter de Dios. Y lo que está marcando es la persona de Dios, ¿no es cierto? Si Dios es injusto, justo. Fíjense que es tan justo Dios que podía haberle avisado a Abel, mirá que tu hermano te va a matar. Sin embargo no lo hizo. Porque, no por malo, no porque quería que lo matara Abel, sino que quería que Caín se diera cuenta de que no debía hacerlo. Él no quiere intervenir en las vidas de las personas. En las cosas de los hombres no interviene. Porque, no de esa forma. No de esa forma, ¿no? Pues justamente para no marcar la tendencia de lo que quiere Dios y hacer tendencista la voluntad de los hombres, romper la libre albedrío. No avasallar la libertad de la albedrío de los hombres, ¿no? Por ahí pasa el tema. Yo no sé cuánto más te queda a vos, pero yo quería comentar algo sobre este tema de... 3 minutos tenemos. De Lamec, del hijo de Lamec, ¿no? Sí. De Noé, el significado. El significado de Noé. Yo lo tengo por acá, sí. Todos aquellos que reconocen a Dios, la expectativa de su vida está basada en la esperanza. En la esperanza, ¿no? Que es distinto al otro grupo. La expectativa de la vida del otro grupo está basada en su poder, en su violencia, en su argucia, en su fuerza, ¿no? Por eso es que hacen uso de su fuerza de distintas formas para asegurarse su futuro, ¿no? Y el de su descendencia. Por encima de los otros. Pero los que reconocen a Dios tienen la esperanza en Dios. Lamec seguramente tenía la misma esperanza que tuvo Adán, que tuvo Eva, ¿no? Que tuvo Abel cuando fue a ofrecer el sacrificio, y que tuvieron todos los de esa línea, de la línea de Set, ¿no? Que reconocieron a Dios, que le creyeron a Dios, no solamente las cosas que le pedía por hacer, sino que le reconocieron y le aceptaron y creyeron su palabra de que en algún momento esto se iba a terminar, ¿no? Y hoy en día es igual. Los que reconocen a Dios viven en la esperanza de la solución que Dios ofrece, de la solución final que Dios ofrece. No buscan solucionar por sus manos, por su fuerza, por su lógica, el mal, sino que dejan que Dios se encargue, ¿no? Y ellos se dedican a
seguir la voluntad de Dios. ¿No? Para eso no es una lógica humana. No. No es una lógica humana. Es orientada desde Dios. No es una lógica humana, pero es, si nosotros vemos esta mirada, le damos una mirada a esto, nos vamos a dar cuenta que toda esta gente que reconoció a Dios tuvo la esperanza de que Dios en algún momento iba a resolver. ¿No? Y los que hoy creemos y reconocemos a Dios tenemos la esperanza de que en algún momento Él va a resolver. Y es lo que está prometido, es lo que está ofrecido. ¿Cuándo va a ser? Dios lo decide, pero lo va a hacer, ¿no? Lo va a hacer con toda seguridad. Es indefectible, es algo que es necesario y que estamos esperando todos los que tenemos fe y el reconocimiento de que Dios es Dios. Bueno, para terminar, vamos a hacer una oración, sin antes decirles que el próximo encuentro, que va a ser grabado, no lo vamos a hacer en vivo, vamos a hablar sobre un tema que ustedes han escuchado muchas veces hablar de este tema, pero no como lo hablamos nosotros. Del diluvio. El diluvio. Vamos a hacer una mirada diferente al diluvio, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer una oración para terminar, Gustavo. Bueno. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por este espacio que nos das, por este espacio que podemos dar a otras personas para que conozcan más acerca de tu carácter, acerca de la verdad, Señor. Te pedimos que bendigas este sábado que comienza, te pedimos que nos ayudes, Señor, a comprender cada día más estas verdades. Te pedimos que nos des luz, nos sigas dando luz y nos mantengas siempre contigo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno. Que Dios los bendiga, que tengan un buen sábado. Así es.